Y ya está con nosotros nuestro invitado, el licenciado en nutrición Lautaro Irastorza Rossi. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lautaro? Buenas tardes. ¿Todo bien? Lautaro. Bien, ¿Todo ¿ustedes? bien? Un placer que estés por Dale, acá. gracias por la invitación. Bueno, para hacer referencia a esto que verdaderamente tiene mucha importancia, como lo es el hecho de el cuidado de nuestra masa muscular. Sabemos que, bueno, es fundamental y aparentemente un cambio de paradigma, ¿no? En algunas cuestiones con respecto a la nutrición y el cuidado de la masa muscular. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Lautaro? Bueno, históricamente la nutrición siempre tuvo un enfoque más relacionado a lo que fue el peso, bajar, subir de peso, ver la balanza como ese número, y hoy por suerte con el pasar del tiempo, con los avances, indagamos, más allá del peso, qué es lo que varía dentro de eso, ¿no? Porque el peso uno se pesa a las 7 de la mañana y se pesa a las 7 de la tarde y ve que, claro, exactamente, hay un montón. Después de entrenar y todo Después de eso. entrenar, o cuando aumenta la temperatura, o aquellos que transpiran mucho, que pierden mucho el peso corporal, entonces decís, bueno, mucha gente que empieza un proceso nutricional y capaz ve que el número de la balanza en sí es el que poco cambia, pero a la hora de indagar, de decir, che, estoy ganando masa muscular, que es hoy en día algo que se lo atribuye mucho a calidad de vida, ¿sí? No solamente desde la parte motriz, es decir, llegar a los 60, 70 años, pudiéndote, ejemplo, levantar solo de una silla, sino que también se ha visto que obviamente a nivel metabólico eso también ha cambiado mucho, como así el tejido graso en exceso hoy en día en Argentina, que es uno de los países con más predominio, obviamente, sobrepeso, obesidad, a nivel mundial. Se ha visto cómo esta masa muscular, obviamente, las personas influye un montón y cómo cada día también se le da más lugar a eso desde la parte alimentaria y desde la parte de entrenamiento. Nosotros, por suerte, tenemos la coincidencia laboral con muchos profes que, obviamente, se aconseja, antes no tanto, porque era, che, voy a entrenar fuerza, sobre todo en el ambiente femenino, voy a hacer algo de gimnasio que queda súper grande, como que no, estéticamente es algo que no. Pensábamos en cuerpos fisicoculturistas, ¿no? Era la primera imagen que se nos venía a la mente cuando pensábamos en entrenamientos de fuerza, ¿no? Exactamente, y bueno, y hoy como también cambió el paradigma en el cuanto de decir, che, los desayunos y mañana está bueno que tengan proteína, decir esto que en algún momento parece súper raro, decir, está bien que desayunes con huevo, por ejemplo, que incluyas algún lácteo en aquellas personas que consumen alimentos de origen animal o las legumbres en aquellos vegetarianos, es decir, está bueno que eso esté presente en la alimentación, pues nosotros culturalmente el desayuno siempre pasó por el café, el té, el mate, me hago una tostada, mermelada, y con eso sigo, y decir, che, la importancia de que eso hoy en día cada vez está más presente y cómo cada vez obviamente se ve que eso gana calidad de vida en las personas, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de tener una buena masa muscular? Buena pregunta, Lalo. Los beneficios, a ver, a nivel del metabolismo, la masa muscular es algo que al cuerpo le cuesta conservar, entonces es algo que gasta mucha energía. Entonces, para el cuerpo es una gran demanda de energía, por ende siempre eso te ayuda a mantenerte estable también, más allá de eso, en un peso corporal estable. El tema de lo que es la ganancia de fuerza para las actividades de la vida cotidiana, como te digo, levantarte de una silla hoy en día capaz, incluso yo hablo de adultos mayores, pero hay chicos capaz de adolescencia o en la niñez incluso que vemos cada vez que les cuesta más eso. El tema de a nivel metabólico es un órgano que hoy en día se ha visto que secreta hormonas que contribuyen en todo lo que es un montón de la diaria, el estado de ánimo, por ejemplo, en ese sentido. Tenés más energía, ¿no? Ni hablar, es como cómo cambia eso. Básicamente es decir, bueno, gano calidad de vida no solo a nivel motriz, sino también a nivel metabólico, a nivel de salud en ese sentido, y es algo que cada vez se promueve aún más, sobre todo en adultos mayores, que el cambio de paradigma es decir, bueno, cambiar esos desayunos, esas meriendas, que los almuerzos estén presentes. Si no hay de origen, hoy en día a veces el origen animal también tiene su costo, es decir, bueno, nos volcamos al lado de las legumbres, en aquello que sea una alimentación vegetariana o vegana, ¿sí? Entonces está bueno que eso esté presente en la diaria para que obviamente todo esto tiene que ir acompañado, como decían ustedes recién, de una cuota de entrenamiento. Obviamente nosotros, más allá de que nosotros aconsejamos la parte alimentaria, che, está bueno que entrenen, que hagan fuerza en ese sentido. Es algo que le da calidad de vida. Al principio es raro, uno siempre está acostumbrado al cardio, a salir a correr, pero son cosas, actividades que tranquilamente aquellas personas que se dedican, por ejemplo, al ciclismo, a correr hoy en día, trabajando, obviamente, hoy hace poquito tuvieron Juegos Olímpicos y todos los que vemos nosotros ahí tienen en paralelo su entrenamiento o su actividad principal este tipo de entrenamiento. Entonces es algo que termina potenciando tus otras destrezas también. Bien. Bueno, veníamos acostumbrados a esto de que no, de que el cardio era fundamental si querías perder peso, si querías cambiar el cuerpo, y ahora derribamos ese paradigma y vamos para el lado de la fuerza. ¿Todo el mundo tiene que entrenar fuerza?
Sí, sería lo ideal. Obviamente siempre hay administración planificada, digamos, según cada caso particular. Hay patologías, Lalo, en ese sentido. Rangos de edad, es decir, todos pueden. Yo trabajo también a veces en un gimnasio, ahí también tengo un cónsul y se ve gente de todas las edades, chicos, donde antes se habló un poco de si los niños y la fuerza era como, bueno, que estaba ahí como en la mía, te vas a ¿no? quedar chico. Pero bueno, eso estaba muy relacionado porque los que hacen levantamiento olímpico de pesas son todos de morfología, chica, porque para ellos es más fácil levantar eso, digamos, en ese sentido. Y hasta adultos mayores que hoy en día, algo, por ejemplo, una persona que tiene hoy en día una diabetes, una insulinoresistencia, el hecho de entrenar fuerza, mejora que el músculo, toda esa insulina, ese azúcar en sangre que está de más, el músculo lo capte y mejore mucho los parámetros de sangre, que una vez se hace análisis laboratorio le da la glucemia alta, la insulina alta. Entonces voy a decir, más allá de eso, los tratamientos hay paralelos para reducir hoy en día lo que es la farmacología o el uso de medicamentos, ayuda un montón. Muy bien. Bueno, seguimos justamente enfocándonos en lo que es la nutrición, justamente para la generación de la masa muscular. ¿Qué comer antes de entrenar que favorezca el desarrollo, la energía del músculo, y qué comer post-entrenamiento? Muy bien. Bueno, eso es una gran duda que tiene todo el mundo, ¿no? ¿Qué como? ¿Cuánto antes? Depende mucho de los tiempos. Hoy en día nosotros a veces los tiempos que tenemos para hacer algo, ¿viste? Son muy acotaditos, o es a la siesta, o me tengo que levantar muy temprano, o a la noche. Si yo estoy muy cerca del entrenamiento, una hora y media, lo que siempre priorizamos, lo que nosotros llamamos carbohidratos, ¿sí? Todo lo que nosotros encontramos derivado de los cereales. Hay veces que el uso de la mermelada, de la miel, en esos casos, energía de pared rápida para el cuerpo, ¿sí? Entonces el cuerpo lo digiere rápido. Y una vez finalizado el entrenamiento, uno tiene que priorizar en recuperar ese músculo, ¿sí? Que en la sesión de fuerza muchas veces se generan como unas mini rupturas que genera adaptación a través de la proteína, ¿sí? Como les decía, si es de origen animal, todo lo que sea carne de cualquier variante, lácteos, huevo, las mismas legumbres. Hoy en día hay un montón de derivados de legumbres como el tofu, derivados como el seitán, derivados como la levadura nutricional que utilizan los veganos. Para recuperar ese músculo. Y si fue un entrenamiento muy extenuante, también obviamente esa energía que consumí antes, posteriormente también la tengo que recuperar. Entonces ahí donde entran en juego muchas veces, si no es estos derivados de cereales, entra la papa, entra la batata, entra el arroz, entran los fideos, ¿sí? Eso también es muy variable. A entrenamientos más exigentes siempre tengo que reponer energía también después, más allá de la cuota proteica. Cuanto antes hagamos el consumo de proteína después de entrenar, mucho mejor. Sí, tal cual, Lalo. Por lo menos 2 horas para atrás, 2 horas, 3, está bueno. Siempre está bueno porque nuestro cuerpo tiene como un límite para aprovechar comida por proteína por comida, perdón. Entonces está bueno que en ese rango cada comida lo tenga. ¿Sí? Nosotros culturalmente, como les decía, almuerzo y cena siempre hay, mayormente. Donde suele escasear son los desayunos y meriendas en aquellos que desayunan y meriendan. Entonces ahí es donde a veces tenemos que reforzar un poquito más, y hay veces donde ya ahí, extendiéndose un poquito más, uno ya recurre a veces por cuestión de practicidad. Hoy están muy en boga también los suplementos de proteína, que también a veces es una herramienta práctica. Bueno, eso es otro tema y otro mundo. Un mundo enorme, hay un montón de cosas. Pero sí, Lalo, mientras mejor antes, porque es algo, yo siempre pongo el ejemplo que es como un ovillo de lana que el cuerpo lo toma y lo empieza a desenhebrar y va cortando. Entonces es súper laborioso para el cuerpo digerirla. Entonces, antes de entrenar, la proteína. Antes de entrenar, más que nada, carbohidratos. Carbohidratos, En ese sentido. Si tenés un tiempo antes, 2 horas y media, 3, sí, ahí puede ir porque tenés un tiempo digestivo donde el cuerpo le das ese tiempo, ¿sí? Si no, tenemos que buscar esas cosas fáciles de digerir. El carbohidrato para el cuerpo en su medida es lo más sencillo. ¿Y qué pasa? Es favorable también, viste que está muy de moda también, y bueno, se han demostrado múltiples beneficios con respecto al ayuno. Supongamos que entrenás a la mañana temprano. Muy bien. ¿Está bien, digamos, simplemente ingiriendo agua o algún líquido, entrenás y después la proteína? Sí, hay gente que lo tolera muy bien, como les decía, es un ratito, depende mucho de las intensidades. A veces altas intensidades, hay personas que no lo toleran, necesitan un desayuno, por decirte, me como un pedacito de membrillo, me como una media banana, me como un cuarto de mandarina, como para ese azúcar vaya rápido a sangre, habiendo hecho una cena de última rica en carbohidratos. Hay personas que el ayuno lo toleran súper bien para entrenar y se toman un café, o nosotros culturalmente muy bien mate, me tomo 2 o 3 mates y me voy a entrenar re bien y después desayunan. El cuerpo también se va adaptando a eso y se puede hacer. Hay veces que si uno nota que no lo puede tolerar porque, viste, como que se cansa más rápido, no levanta lo mismo, por ejemplo, bueno, ahí sí es decir, bueno, algo ínfimo, lo que sea. Puede haber alguna fuente de cafeína asociada a eso, el café sobre todo, la yerba mate que también tiene mucho, y ya después, como decías vos, Julieta,
Muy bien. incorporo la proteína. Bueno, vamos a los suplementos, en este caso justamente referidos, porque sabemos que bueno, hay muchísimas Hay un aristas para montón. tocar con respecto a Sí. los suplementos, referidos justamente al fortalecimiento y al desarrollo de la masa muscular. ¿En qué caso sería necesario y de qué manera y cuáles? Hay mucha oferta de venta libre en el mercado, no sabemos montón. cómo consumirlos. Bueno, ¿qué nos puedes decir? Hay un montón. Bueno, dentro de suplementos a nivel mundial hay como categorizaciones desde aquello que es súper seguro a lo que ya hoy en día, por ejemplo, en un juego olímpico te da doping, que puede ir desde farmacología, desde todo eso. En cuanto a lo que es suplementos, por ejemplo, esto que mencionaba recién, proteína en sí, cuando se suelen indicar, a veces es una herramienta práctica para aquellas personas que por ritmos de tiempo, hoy en día muchos chicos con ritmos de colegio, eso les cuesta incorporar o desayunar en la casa, hacen mucho deporte, el chico hoy en día capaz sale a las 7 de la mañana de su casa y vuelve a las 10 de la noche, entonces decir, bueno, ¿cómo refuerzo? A veces porque el padre labura, se le dificulta, ¿viste? Sí, sí, elaborar sí, sí, algo. sí. Entonces, bueno, ahí por ejemplo, esa es una variante segura y hay un montón, hoy en día tenés la más clásica que es de una parte de la leche que es el suero. Si sos vegano tenés alternativas a base de arvejas, de soja, de combinación de arvejas con arroz, en ese sentido. Y si vamos puntualmente a masa muscular, hay un suplemento que sirve mucho y que hoy en día también se lo recomiendo porque a nivel de cognitivo también mejora un montón, es la creatina. La creatina es un suplemento que en el deporte se llama para rendimiento, pero es un suplemento de que a nivel masa muscular, sobre todo cuando el cuerpo empieza a perder por una cuestión fisiológica después de los 30, 40 años anualmente, entonces si incorporo creatina es una buena manera, sí, de mantener la masa muscular, obviamente acompañado del entrenamiento, y tiene muchas mejoras a nivel cognitivo, en personas, por ejemplo, que son propensas o tienen antecedentes de Alzheimer, también se ha visto que se reduce mucho en ese sentido. Y después, obviamente, tenés suplementos como las clásicas bebidas de colores de X marca, las isotónicas, bueno, eso también es un tipo de suplemento que se utiliza mucho en el ambiente, por ejemplo, del correr, del ciclismo, hoy en día que es lo que está más en boga en ese sentido. Y no hay mucho más dentro, obviamente hay algunas cosas más. Sí. Siempre aquellas personas que entrenen, ¿no? O lo recomendás estos suplementos, por ejemplo, como la creatina, bueno, más 40 o más 30. No, mira, hoy en día capaz ese tipo de suplementos se lo aconseja incluso en adultos mayores por el tema de la conservación de la masa muscular, que tengan algo de movilidad ahí en el medio, obviamente, pero muchas veces uno a veces lo que indaga es, uno ve la persona, charla con ella, ve que la alimentación capaz hay un montón de cosas por trabajar. Y nosotros siempre, hoy en día en la sociedad en la que estamos, buscamos la inmediatez, decir, bueno, compro el suple, ¿no? Compro el suple y ya cubro todo, es como que tapo un poquito el sol con la mano, digamos, en ese sentido. Entonces, capaz está bueno, sí, decir, bueno, tengo para elaborar estos puntos de alimentación. Me sigue faltando, me sigo notando que me falta, listo, vamos a eso. O cuestiones prácticas para resolver. Después hay suplementos que no los obtenemos directamente de los alimentos, como la creatina, que ese sí, hoy en día, sobre todo, a mayor avance de los años, más recomendado es todavía. Muy bien. ¿Y tiene memoria el músculo, la masa muscular? Sí, ¿O totalmente. cómo se va deteriorando, supongamos? No. Si no somos muy constantes con el entrenamiento, que eso está mal. Hay que ser constantes con el entrenamiento. Bien. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo en ese sentido? Y nuestro cuerpo, a ver, a veces uno le genera culpa de si falta un día, una semana de gimnasio, perdí todo, ¿viste? No, en ese sentido lleva su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo, obviamente acompañado de los hábitos de cómo es la alimentación, de los hábitos de descanso, que también es algo que está muy infravalorado. Sí, ni hablar. Antes era como súper normal, sigue siendo en muchos lugares muy normal dormir poco, porque bueno, la vorágine del día así lo requiere. Y después decir, che, estoy entrenando bien, estoy comiendo bien y aún así no gano músculo o me cuesta, por ejemplo, descender tejido graso. Entonces, bueno, es algo que también influye en esta dinámica, ¿no? Hay un montón de recomendaciones, obviamente, pero el cuerpo en ese sentido, uno que ha entrenado, dejó un tiempo, vuelve y le tarda un par de semanas y ya el cuerpo retoma eso. Después hay obviamente cuestiones fisiológicas que lo que nosotros obviamente tratamos con lo que logramos de alargar nuestra expectativa de vida es estirar esa pérdida de masa muscular que se produce naturalmente en el ser humano. Entonces nosotros decimos, bueno, lo perdés pero mucho más a largo plazo, o es una pérdida más retardada. Esa es la llamada sarcopenia. Claro, exactamente, es la famosa sarcopenia. La famosa sarcopenia, exactamente. A la que todos tememos. A la que todos tememos y bueno, pero no hay que temer en sentido porque es algo que naturalmente a todos nos va a ocurrir, pero bueno, la idea es llegar a esos años de vida con calidad y con independencia y movimiento más que nada, ¿no? Muy bien. Fundamentales. Bueno, todo eso
eso se puede, digamos, planificar, se puede construir. Por eso, bueno, la intención justamente de esta charla con Lautaro, bueno, para que nos brinde estas ideas y estos conceptos. Bueno, a partir de la alimentación podemos generar una calidad de vida diferente. Ni hablar. Por suerte, estos espacios, y hoy en día cada vez hay más lugar de hablar de esto. La gente le da cada vez más lugar en su día a día, obviamente, porque nota cambios. Uno a veces pone esta comparación de cómo nuestros abuelos, bisabuelos antes era un estilo de vida completamente diferente, alimentariamente hablando, y no tenían todo lo que pasa hoy o les pasa más adelante. Bueno, eso habla también de que el ritmo de vida en ese momento también era otro. Eso también, párrafo aparte, tema estrés y todo nuestro vorágine, que cómo termina influyendo. Entonces está bueno, y obviamente agradezco el lugar por el hecho de decir, bueno, podemos brindar esta información para que las personas cuenten con las herramientas, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa con el consumo del agua? Tengo muchas preguntas. Bueno, vamos a hacer que tenga un Vas a ping-pong. tener que volver. Sí. ¿Qué pasa con el consumo del agua? Muy bien. Y el desarrollo y el crecimiento de la masa muscular. Mira, el agua es fundamental. Si ponemos a ver el cuerpo, el 60-70% del cuerpo es agua. Sí. O sea, ya partimos de una base súper natural. Dentro de eso, obviamente, la hidratación influye. El estar bien hidratados a la hora de realizar una práctica deportiva, ¿sí? Ni hablar. A medida que aumenta el calor, no por casualidad ocurren en instancias muy avanzadas un golpe de calor o un calambre, por ejemplo. Entonces, la hidratación cobra un rol muy importante a nivel, porque el músculo, si después, bueno, nosotros proponemos en un corte de carne, ¿no? Por ejemplo, es buena cantidad de agua en ese sentido. Y la célula lo requiere para generar, obviamente, todas sus adaptaciones, un medio de transporte de nuestro cuerpo. Entonces, es fundamental la hidratación. A veces hay medidas estándares, uno dice, che, ¿solamente agua o con qué? Hoy en día se sabe, por ejemplo, en invierno, infusiones. Nosotros que somos mucho del mate, muchas personas que son muy fieles a eso, como vale, el mate suma. Vale, sí, hoy en día un montón de deportistas, el fútbol es el ambiente que más se lo ve, ¿no? Pero ahí el tema de, bueno, todo lo que esté café, todo eso sepan que contribuye, ¿sí? Obviamente uno dice, che, pero también me hace ir al baño más seguido. Bueno, obviamente, pues también tienen su efecto diurético, digamos, que nos hace orinar más. Y después, mi recomendación es, más allá de que hay como estándar, es decir, son 2 litros, es más, es menos, la manera más sencilla es monitorear color de orina, ¿sí? Uno apenas se levanta en la mañana, que una de las primeras cosas que hace en esta rutina es ir al baño, nota que a veces una orina más concentrada. Eso porque el cuerpo, la poca agua que tiene, la retiene y elimina, ¿sí? Entonces, mientras más clara sea ese agua en el transcurso del día, más aún antes de realizar una práctica deportiva, mejor. Bien. ¿Sí? Muy bien. Y el también azúcar, controlar que no se pase de claro, ¿no? También. Porque ahí estamos Por demás perdiendo transparente. también un montón de... Sí, la sobrehidratación, Lalo, si bien es algo menos frecuente, también es otro problema, ¿sí? Ni hablar, sobre todo aquellas personas, como te digo, grandes cantidades de mate, como el mate tiene mucha cafeína, el cuerpo llega a un punto que hace que orine más uno. Entonces ahí donde también el cuerpo pierde mucha cantidad de agua. Entonces son como siempre los extremos, ¿viste? Siempre hay que tratar de buscar el equilibrio ahí, pero bueno, siempre monitoreando sin volverse demasiado excesivo, decir, bueno, cuidar esas cosas, más aún ahora que vamos a entrar en primavera y posteriormente que los veranos están fuertes, la humedad es alta, ir controlando eso, ¿sí? Para evitar calambre, que es algo más tranqui, por así denominarlo, a un golpe de calor en instancia posterior, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con los azúcares refinados? ¿Cómo impactan en el músculo? Un montón. A ver, hoy en día el azúcar lo encontramos en todos lados. Uno a veces dice, bueno, suprimí el azúcar como tal de mi té, de mi café, de mi mate cocido en la mañana, y empieza a ver que, bueno, hoy en día con todo lo que son los sellos que se empezaron a promover desde el Ministerio de Salud, hay un montón de productos que capaz los veíamos medio light, por así decirlo. Encontramos todos estos agregados de azúcares. A ver, en las mismas bebidas isotónicas. En las mismas bebidas isotónicas. En situaciones deportivas, Lalo, por ejemplo, que era un poco lo que hablaba recién con uno de sus colegas, es necesario, digamos, porque es reponer capaz una energía rápida. Hay gente que capaz opta por un camino más natural y dice, bueno, busca ese azúcar más de fácil digestión en una pasa de uva, en un dátil, y en las bebidas isotónicas muchas veces en gente que practica maratones, ultramaratones, los triatlones, ¿no? Que son muchas horas de duración, a veces son necesarios en el ámbito deportivo. Por eso muchos se ponen en boga a veces que el alto rendimiento, y se lo he visto, no es sinónimo muchas veces de lo que es salud como tal, ¿no? Pero a nivel músculo, obviamente,
es necesario meter un carbohidrato más que un azúcar refinado de buena calidad, sobre todo después de un post-entrenamiento. ¿A qué me refiero con eso? Esto que les mencionaba hace un rato, es decir, busco cereales integrales, busco un arroz capaz un poquito más integral. Si no, obviamente el arroz blanco, los tubérculos como la papa o la batata, las mismas legumbres también son fuente de carbohidrato. Entonces, es decir, ese carbohidrato de calidad es al músculo el que le es necesario. Y capaz estos simples en situaciones puntuales son súper beneficiosos. Como te digo, en ámbito deportivo, hoy en día, por ejemplo, el trail run, que es la carrera en montaña, mucha gente, o sea, uno los ve con sus chalecos, con sus geles, y son todos azúcares refinados. Claro. Porque es algo que es energía rápida para el cuerpo. El cuerpo lo digiere así, rapidísimo. Mira, es combustible instantáneo. Exactamente. Claro. Bien, pero entonces, hay que tener también cuidados con esas cantidades. Sí, ni hablar. Obviamente, los excesos de eso al día de hoy nos ha llevado a, como les decía, de que a nivel Argentina, capaz 6 de cada 10 personas tienen un sobrepeso u obesidad en diversos grados. No por nada, cada vez capaz hay más chicos hoy con desarrollo de diabetes. O insulinoresistencia, que capaz no es una diabetes, pero bueno, ya hay algo ahí que no está andando bien a nivel corporal. Muy bien. También otra pregunta para la gente que es reacia a los suplementos, a las proteínas y esa historia. ¿Lo podemos hacer nosotros en nuestra propia cocina? Digo, comiendo y reemplazando la medida de la prote. Tal cual. Tal cual, en algún momento un poquito fue eso de cómo reemplazo eso, porque uno ve a sus padres, sobre todo aquellos que practican deporte en conjunto. Tengo mi compañero que toma y yo no accedo o lo que sea, sí, o sea, se puede reemplazar tranquilamente. Se escupa hoy en día, los suplementos no están tan regulados a nivel nacional, entonces capaz te dice que tienen una cantidad y capaz suele ser un poquito menos, pero pasa tanto como lo que se produce acá como lo que se produce afuera. Entonces vos decís, una medida de proteína, uno comiendo, por ejemplo, 3 huevos, ya lo reemplazás, por ejemplo, 3 huevos enteros, y no está mal a veces que también eso. ¿Y la yema? Sí, no, sí, la yema sí, tranquilamente. 3 huevos enteros reemplazarían 3 huevos enteros sería un equivalente, sí, a eso. 100 gramos de cualquier carne, por ejemplo, que si 100 gramos es nada, es como decirte la palma de mi mano, o sea, es súper chico, nosotros capaz a veces hasta nos pasamos, ni hablar. Un poco más. O sea, el famoso cálculo medio kilo de carne por cabeza en su momento. Tirás los 5 días de entreno de la semana. Claro, ahí tenés toda la cuota cubierta. En ese sentido, estamos sobrados de proteína, me parece. Claro. Entonces sí, lo tranquilamente se puede reemplazar. Como les digo, a veces termina siendo una herramienta práctica, eso tranquilamente a través de la alimentación. Muy bien. Práctica, y esto que hablábamos, ¿no? De incorporarlo ni bien terminamos de entrenar para hacer la reposición correcta. Sí, incluso también eso, que está bueno salvar esa duda, de si la tengo que tomar inmediatamente después, o sea, termino y no, hay un tiempo ahí. Hay un margen. Sí, hay un margen. Antes se decía, tenés media hora, entonces imagínate, entrenas, no sé, en Mata Norte, que a tu casa en la otra punta de la ciudad y decís, no me ves mucha gente que está entrenando y te termina de entrenar y lo primero que hace va al dispenser del agua y empiezan a agitar el shaker de la proteína. Y se van del gimnasio con el bolsito y tomando la proteína. Claro, y muchas veces esto de que, por ejemplo, entreno en la noche, tarde y ya salgo por el horario de la cena y pasa eso que comentabas recién. Si vas a cenar y vas a tener tu cuota proteica ahí, listo, ya con eso ya está cubierto. De última, usa eso en algún momento de tu día donde veas que falta. Que falta. Exacto. Muy bien. Bueno, súper claro, hermoso Lautaro. Todo, bueno, hermoso todo. Hermoso todo. Hay que ponerlo en práctica. Lautaro, muy claro con todos tus conceptos. Muchísimas gracias por este la invitación. Tiempo. Por favor. Bueno, invitamos a que te puedan seguir allí en las redes sociales. Está tu Instagram, @licenciado.irastorza. Muchísimas gracias. Un placer. Por favor.